es todo el día, por eso es un día para el Señor. El objetivo es iniciar el evento a las 8 de la mañana, como lo hemos arrancado los últimos 3 años, a las 8 de la mañana, empezar con las alabanzas y empezar con los temas. Vamos a hacer break en intermedio de cada predicador, va a haber un tiempo de receso, entonces para que tomemos aire y volvamos y tomamos fuerza. Está la hora del almuerzo, está la jornada de la tarde, que iría de 2 a 5 de la tarde. Va a haber tiempo de pregunta, respuesta al final. Vamos a estar los expositores prestos sus preguntas y para darles respuesta conforme a la misma palabra, de acuerdo a los temas que se estén enseñando ese día. Bien, entonces les recomendamos que traigan su cuadernito, que tomen apuntes. Yo sé que va a haber cosas que probablemente no se haya escuchado, entonces es bueno que no se queden con esas dudas, no se queden callados, pregunten, pero al final. Bien, les recuerdo nuestro culto normal, domingo 9 de la mañana, jueves 6:30. Los sábados, iniciamos este sábado clases, el MINS, los estudiantes de la licenciatura. Sábado 6 de la tarde, arrancamos con el módulo de Éxodo. Ya en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, está la clase. Ya la envié ayer, me parece que la envié, para que vayan, aparte de estar leyendo el módulo, la echen una ojeadita, una miradita, si hay preguntas o durante la clase vamos a ir resolviendo dudas. Bien, entonces no sé si me escapa algo, pero bueno, sin más preámbulo, vamos a dar paso al predicador de la noche de hoy para que siga con la enseñanza de las mujeres de la Biblia. Entonces, Dios los bendiga. Muy buenas noches, iglesia. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo quisiera pedirle el favor si puede pasar adelante. Estoy un poquito malo de la voz, con bajito el volumen. Entonces, si pueden pasar un poquito adelante, por si a la mitad de la prédica me quedo sin voz. Y bueno, para la noche de hoy, yo creo que el mensaje de la palabra va a ser muy puntual, a tal forma que usted le pueden surgir preguntas. Entonces, yo quiero que las haga, pero al final, ¿cierto? Para quedarnos compartiendo un rato, si le queda alguna duda de lo que se vaya a enseñar y el por qué. Entonces, es bueno preguntar, pero es mucho mejor hacerlo en el tiempo adecuado, ¿cierto? Así que vamos a orar para que sea Dios guiándonos, abriendo nuestros ojos para que podamos apreciar todas esas maravillas que hay en su palabra. Amado Señor, Padre Santo, venimos delante de ti para adorarte, para glorificarte, y ya lo hemos hecho con nuestros cánticos. Ahora lo queremos hacer escuchando tu palabra. Que seas tú exaltándote en tu palabra, que seas tú mostrando a tu Hijo Jesús en tu palabra, de esa obra que ha hecho en nosotros, de esa salvación que nos ha dado al dar su vida en la cruz. Te pedimos, oh Señor, que seas tú enseñándonos, mostrándonos en tu palabra lo que requiere de nosotros, lo que nos demandas a nosotros como tus hijos, como tu pueblo, como tus rescatados, porque te pertenecemos a ti. Te pedimos, oh Señor, que también nos gocemos en lo que hay en tu palabra, que nos gocemos en el mensaje de esta noche, que nos gocemos, oh Señor, y que lo pongamos por obra, porque eso te glorifica. En Cristo Jesús, amén. Bien, yo creo que en todos los tiempos y aún al día de hoy, la libertad y la dignidad es lo que más anhelaría una persona. Y pienso aún más que es lo que ha impulsado a las mujeres en nuestra época actual a sobresalir. ¿Por qué? Porque la mujer quiere hallar libertad y quiere hallar dignidad.
la cual nuestra sociedad tristemente no se le ha dado, y la cual, más triste aún, a través de la historia no se le ha dado. Y bueno, ese es el caso del derecho romano. Nosotros al día de hoy nos hemos beneficiado del derecho romano, ¿cierto? Todo ese sistema de justicia, el cual utilizaba el Imperio Romano. El problema con el derecho romano en tiempos del Imperio Romano es que favorecía a los hombres, solamente a los hombres con ciudadanía romana. Porque vemos que a Pablo no le iba muy bien cuando lo acusaban, lo encerraban sin sentido, pero después se daban cuenta que era ciudadano romano y ahí sí, porque lo confundían como judío, es decir, si no tenía ciudadanía romana, no era beneficiado por la ley romana. Entonces solo beneficiaba a los hombres. Los que quedaban vulnerables o por fuera de ese beneficio eran las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Y como el tema de nosotros es las mujeres, vamos a ver unos ejemplos de cómo las mujeres no eran beneficiadas por la ley. Y bueno, yo creo que el caso más fuerte es en cuanto a en una familia o en una mujer tener una hija. Es decir, me explico, para el Imperio Romano, y eso viene desde los griegos, era normal el infanticidio. Es decir, ellos decidían si el niño nacido lo dejaban vivir o lo botaban. Era normal para ellos. Claro, eso está muy mal. Sin embargo, aunque era normal el infanticidio, era mucho más normal o mucho más deseado que las niñas que nacían mujeres o los bebés que nacían mujeres de una vez eran tirados o eran dados por muertos, pero a la fuerza. Tanto así que hay registros donde un esposo le escribe a su esposa que aunque ha ido a la guerra y que lo extraña, que cuando tenga su bebé, que si es varón, que lo deje vivir, pero si no, si es mujer, que simplemente la deseche. Y eso era muy normal. Eso era muy normal. Nacía, le veían el sexo, era mujer, simplemente la tiraban. También se cuenta en los historiadores que habían pilas de niños. Habían pilas de niños. Y nosotros podríamos pensar, bueno, eso era en cuanto a las mujeres pobres, a las familias pobres o a los obreros. Pero no solo era eso. También en las clases altas las mujeres no eran beneficiadas por la ley. Porque en las familias de clase alta se veía de toda la familia una sola mujer, una sola hija. Una sola mujer, una sola hija. Sin embargo, sucede y acontece que así como en la actualidad, en esa época también eran mucho más las mujeres que los hombres. Aún las desecharan, aún las menospreciaran, eran más las mujeres que los hombres. Pero con el tiempo y con esta práctica pues iba mermando, ¿cierto? Otras de las cuestiones en cuanto a la mujer, en cuanto a la ley romana, es que las mujeres no podían escoger a su esposo y no podían escoger tampoco la edad cuando se casaban. Digamos que el derecho permitía que a los 14 años era la edad mínima, la mínima, pero ese derecho no era respetado. Las casaban a los 12. Y aunque ese derecho decía que la edad mínima era 14 años, también había unas leyes en contra de las adúlteras menores de 14 años. Así que aunque tenía derechos, no eran respetados. Y el gobierno avalaba eso, ¿cierto? Cuando llegó el cristianismo al Imperio Romano, porque no sé si usted ha escuchado y se ha dicho que en el Imperio Romano el cristianismo fue impuesto a la fuerza, pero no es así. Porque mucho antes, desde el primer siglo, el cristianismo ha atraído a las mujeres.
Porque les ha devuelto ¿qué? Les ha dado ¿qué? Su libertad y su dignidad. Muchas mujeres del Imperio Romano, de la misma ciudad de Roma, se convirtieron al cristianismo porque, bueno, allí podían hallar una libertad y una dignidad que no hallaba ni en su familia, ni con su esposo, ni con el Estado, ni con el gobierno romano. Podían tener sus hijos y sus hijas, podían escoger a sus maridos, y no me refiero a escogerlo como que, ese yo quiero, me caso, no, sino que en el derecho romano eran obligadas a casarse, y ya, eran obligadas a casarse. Bueno, con el cristianismo no son obligadas a casarse. Claro, se casan porque es lo que agrada al Señor, pero no la fuerza. Ahí está la libertad. Y además escogían la edad en la que casarse. Así que eso es lo que el cristianismo ha mostrado a las mujeres. Y por eso, aún en el primer siglo y en el Imperio Romano, la mayoría de los convertidos al Señor eran mujeres. Eran mujeres, no eran hombres. Hay un registro de un lugar confiscado donde se reunía una iglesia y se halló no más como 18 hombres o 20 y como 80 mujeres el registro. Así que eran muchas más las mujeres. Porque era el Señor Jesucristo con el Evangelio el que les ha devuelto eso, su libertad y su dignidad. El título del mensaje de esta noche es Las mujeres también. Las mujeres también. Si usted está anotando, escriba, las mujeres también. Y bueno, usted pensará, ¿por qué el Imperio Romano? Porque vamos a ver la carta de Romanos. No toda, sino el final, el capítulo 16. Así que acompáñeme, por favor, al capítulo 16 de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Pero les comento que no vamos a estudiar cada versículo o todo el pasaje, sino que vamos a estudiar solamente a las mujeres. ¿Listo? Así que vamos a leer Romanos 16, del 1 en adelante. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bien, hasta allí. Como usted se ha podido notar, aquí hay una lista de nombres, ¿cierto? Si usted va a tener hijos y está pensando en algún nombre, lea Romanos 16. Si es hombre, le puede poner Epeneto, le puede poner Olimpas. Bueno, hay muchos. Si es mujer, le puede poner Febe. Febe es un nombre muy hermoso. A mí me gusta mucho.
porque en inglés es Phoebe. Y en griego viene así. Entonces, bueno, ese me gusta mucho. También le puede poner a su hija Trifena, Felipe, Trifosa. Si son gemelas, póngale Trifena y Trifosa. Hermosos. Pero lo que encontramos aquí en Romanos 16 es más que una lista de nombres. No están allí porque, bueno, tengo que acabar el capítulo 16, entonces escribo estos nombres. No. En el capítulo 16 de Romanos, Pablo ya se está despidiendo. Es el último capítulo. Y él elige allí dejar registrado a estos hombres, mujeres, incluso una pareja, porque ellos han servido al Señor, porque es importante. Y bueno, durante toda la lectura que hicimos, usted ha podido ver que cada uno es nombrado con dos palabras: en Cristo. Por ejemplo, para versículo 1 y 2, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia Cencrea, que la recibáis en el Señor. También tenemos: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y el 12, y así continúa. Así que se nos muestra algo en esta variedad de hombres, mujeres, pareja, en esta variedad de la sociedad alta, de pobres. Hay un urbano que era un esclavo, hay esclavos aquí, hay mujeres normales, hay mujeres reconocidas, hay hombres reconocidos y hombres no muy reconocidos como Rufo. Entonces, en toda esta variedad, Pablo quiere enfatizar algo, y es en Cristo Jesús. Y bueno, yo quisiera estudiar todo el pasaje, pero vamos a enfocarnos nomás en las mujeres, sin desprendernos de la idea de todo el pasaje. Así que yo quiero que cuando salgamos de aquí, usted se vaya en la mente con esas palabras: que las mujeres sirven por la misma razón que los hombres, Cristo. Las mujeres sirven en la iglesia por la misma razón que los hombres sirven en la iglesia, y esa razón es Cristo. Las mujeres no sirven porque sean más activas que los hombres, aunque sean más creativas que los hombres, aunque sean más inteligentes que los hombres. No, ellas sirven por Cristo. El hombre no sirve porque tenga más elocuencia que las mujeres o porque tenga más control que las mujeres. No, sino que sirve a la iglesia por Cristo. Por Cristo, así que es por la misma razón. Y vamos a ver a algunas mujeres, pero estas se dividen en dos, digamos así. Vamos a ver a Febe y a las que trabajan duro. A Febe y a las que trabajan mucho. Vamos a dividirlas en estos dos grupos. Ya van a darse cuenta por qué a Febe solita y por qué a las otras mujeres que trabajan mucho. Entonces, comencemos con Febe. Versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella misma ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bien, cuando llegamos a Romanos 16 y hablar de Febe y hablar que era una diaconisa, podríamos pensar que, bueno, entonces las mujeres son diaconisas, ¿cierto? Podríamos pensar que las mujeres tienen un ministerio, el cual son ordenadas de manera oficial como diáconas, como los diáconos. Sin embargo, ya de entrada les debo decir que no. Les debo decir que no. ¿Por qué? Porque, bueno, algo por lo cual se critica mucho a la iglesia cristiana, evangélica, reformada, bíblica, es que la mujer no puede ser pastora. Y algunos como que lo suavizan, diciéndole a la esposa del pastor, pastora. Pero no hagamos eso, porque ser pastor no es un título, es un oficio. El pastor es el esposo y ella es la esposa del pastor.
Y es así porque el Señor lo manda. Sin embargo, eso no significa que como la mujer no puede ser pastora, no puede servir. No. Eso en cuanto al pastorado. Ahora en cuanto al diaconado o a los diáconos. La mujer tampoco puede ser diácona, pero eso no significa que no puede servir en la iglesia, porque es que sirve por la misma razón. ¿Por cuál es? Por Cristo. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque no todos los hombres son pastores y no todos los hombres son diáconos. Entonces los hombres que no son pastores, que no son diáconos, no hacen nada. Tampoco. Ellos deben servir porque tanto pastores, diáconos, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, grandes, pequeños, sirven por la misma razón. Cristo. No hay otra razón. Cristo. Así que bueno, si nosotros revisamos Hechos capítulo 6, perdón, Hechos capítulo 5, perdón, capítulo 6. Nosotros leemos que dice ahí la elección de 7 diáconos, el capítulo 6. Y allí nos damos cuenta que en la iglesia sucedió una problemática, y era que las viudas de los griegos eran desatendidas, ¿cierto? Y ya para el capítulo 6, en la iglesia de Jerusalén ya habían como 5.000 personas. Y bueno, ¿cuántos eran los apóstoles? Eran los 11 que estaban allí, más los pastores y los ancianos que estaban allí en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, ahora sí las mujeres viudas eran desatendidas. Así que la solución fue allí a reunir a la congregación, y se les dijo en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Para qué? Para que los apóstoles persistan en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que ahí están los requisitos de los diáconos. El primero, ¿cuál es? Ser varón. 7 varones. Los apóstoles hubieran dicho 7 personas, pues se podían levantar mujeres allí. Pero dijeron 7 varones. Primer requisito. Segundo, buen testimonio. Y tercero, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar lo que hay aquí en el capítulo 16 de Romanos con lo de los diáconos? Porque, bueno, yo no quiero que usted me crea a mí, yo quiero que usted le crea a la Escritura. Y como estamos en Romanos, vamos a hablar un poquito de Romanos, y es que en la carta a los Romanos, Pablo le dice a la iglesia en Roma que Pablo no había podido ir a ellos. Pablo no había podido ir a visitarlos a ellos, y probablemente Pablo o muchos de los de Roma no conocían acerca de Pablo. Gracias. Pero Pablo, desde el capítulo 1, les demuestra desde el capítulo 1, del 1 al 7, les demuestra esa gracia que se le ha dado a él para ser apóstol. Y además, desde el capítulo 1, versículo 15, Pablo les dice el propósito de esta carta. Les dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Desde el comienzo les viene diciendo: Dios me ha dado la gracia del apostolado para ser apóstoles, ser apóstol y predicarle a quienes, a los gentiles. Y parte de ellos son ustedes, los de Roma, y les va a anunciar el Evangelio. Así que los hermanos de Roma no habían visto a Pablo, muchos no lo conocían ni sabían de él, pero vemos aquí en el capítulo 16 que Pablo sí conocía a muchos de los de Roma. Pero la carta a los romanos es el evangelio purito, el evangelio en esencia, bien desmenuzado. Perdón.
bien desmenuzado. Así que el problema, o bueno, el desarrollo de la carta a los romanos no es en cuanto al orden de la iglesia, no es en cuanto no es en cuanto al orden de la iglesia, sino es en cuanto al evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a dejar la discusión del orden de la iglesia ¿para quién? Para primera y segunda de Timoteo. Tito también, gracias. Allí se discute ¿qué? Bueno, los obispos, los pastores, los diáconos. Así que de entrada vamos a dejar esa problemática de los diáconos para primera y segunda de Timoteo y para Tito. Porque Pablo aquí está enfocado en el evangelio. Ahora, la palabra diácono significa servidor. La palabra diácono significa servidor. Y en Hechos capítulo 6, donde leímos, hacía falta un servicio. ¿Que cuál era? El de servir a las mesas de las viudas. Sin embargo, los diáconos son establecidos de manera oficial. Establecidos de manera oficial. ¿Qué hacemos entonces con Febe? Bueno, pues para ello tenemos algo que se llama el contexto literario, que son los versículos cercanos y su contexto histórico, lo que pasaba en la iglesia. Si nosotros damos otra leída al capítulo 16 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que además del énfasis en Cristo, hay un énfasis en que cada hermano allí mencionado sirve al Señor. Es decir, un énfasis que es el servicio al Señor. Cada hermano que es nombrado allí es nombrado porque sirve al Señor. Y además, para el versículo 18 del capítulo 16, 17 y 18, voy a leerlo, dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hay un contexto que nos está diciendo que aquí se está tratando del servicio. Se está tratando del servicio. Y en cuanto a la situación de la iglesia en Roma, ellos tenían el don del servicio. Revisemos unos versículos antes, el capítulo 12, versículo 6, 7 y 8, vamos a leer. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Se preguntará, ¿por qué leímos esto? Bueno, porque aquí se usa la misma palabra que se utiliza con Febe. ¿Cuál es? Diácono. ¿En cuál versículo? En el 7. O si de servicio, en servir. O si diaconía, pues en diaconía. Así que Pablo se dirige a los romanos porque ellos tenían el don de ¿qué? Bueno, de servir. El servir no es un ministerio, el servir es un don. Hay mucha diferencia en eso, porque usted podrá pensar, bueno, yo no hago parte del ministerio de servidores, no hago nada. No es eso. Usted haga parte o no haga parte del ministerio de los servidores, usted sirve al Señor. ¿Por qué? Porque sirve por la misma razón, que es Cristo. Así que aquí hay algo muy importante que pasaba con la iglesia, porque Pablo le dice en el versículo 7, o si de servicio, ¿en qué? En servir. Y podríamos pensar, es obvio, lógico, pero no. Porque si Pablo recalca que el don de servicio, que pues uses en servir, es porque no lo estaban haciendo para servir. No lo estaban haciendo para servir, sino que lo estaban haciendo para darse a ver. Eso es delicado, porque el servir al Señor no es para que nos vean o vean nuestras obras y nos alaben, sino que servir al Señor es para que los hombres vean esas buenas obras que hacemos y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Vemos la diferencia? Por eso fue importante aquí Pablo usar, si el don de servicio, el que tiene el don de servicio, úselo en servir. Eso es importante. También tenemos el versículo
4 del capítulo 13. Leemos nosotros: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hacéis lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para vengar, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y usted se preguntaría, ¿por qué leemos este pasaje? Bueno, por la misma razón que leímos el versículo 7 del 12. Porque aquí esa palabra del versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, es diácono. Es decir, es la misma que se utiliza para Febe. Y cuando dice el mismo versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, también lleva la palabra diácono. Y bueno, ahí por su contexto el capítulo 13 se refiere a quiénes: al gobierno, a las autoridades, ¿cierto? Al Estado. Y no por ello nosotros vamos a decir, o se va a armar una doctrina de que el Estado es diácono en la iglesia. Eso no se puede hacer, porque no se estableció así. Solamente leemos estos versículos para que se fijen que la palabra diácono no solo se utilizaba para referirse a los oficiales de la iglesia, a los ordenados diáconos, sino también se utilizaba para aquellas personas que servían. El gobierno es un servidor de Dios, y Pablo decide utilizar esa palabra diácono. Así que los romanos son servidores de Dios, tienen el don de servicio. El gobierno sirve al Señor, castigando al que hace lo malo y haciéndole bien al que hace lo bueno. De esa manera es servidor al Señor. Y más adelantico, en el capítulo 15, versículo 25, desde ahí voy a leer. Capítulo 15, versículo 25, voy a leer. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En el versículo 25 la palabra ministrar es la palabra diácono. Y ese servicio que estaba ofreciendo Pablo no era porque él ahora, va a dejar de ser apóstol y se va a volver diácono. No, es que siendo apóstol también sirve al Señor, sirve a los santos. ¿Y aquí a qué se refería? Bueno, a una ofrenda, dice ahí versículo 26, hacer una ofrenda que habían hecho los hermanos de Acaya y los de Macedonia, los filipenses y los de Corinto. Porque allá en Jerusalén había sucedido una hambruna, una escasez, y bueno, los hermanos de allá estaban en necesidad. ¿Y cuál era el servicio de Pablo? Simplemente llevar esa ofrenda. Simplemente en llevar esa ofrenda. Y bueno, Pablo menciona esto a los romanos porque pensaba, después de hacer esa ofrenda, después de llevar esa ofrenda, volver y pasar por Roma, para que los romanos los encaminen a España. El versículo 30 le da otra razón por la cual Pablo comenta esto. Dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. El servicio de Pablo era llevar esta ofrenda, pero Pablo sabía que allá habían rebeldes, y le pide a los hermanos de Roma que oren por él. Así que el contexto y lo que sucedía con la iglesia, la problemática no era en cuanto a los diáconos, no era en cuanto al pastorado, ellos estaban claritos en eso, sino que eran más al servicio. Ellos tenían el don del servicio, pero no lo utilizaban muy bien. Ellos veían a las autoridades romanas como enemigos, pero Pablo les dice: ellos, al igual que ustedes, son siervos de Dios. Y ahora viene en el capítulo 16, introduce una hermana que es llamada Febe y le dice que es servidora también. Así que esa palabra allí, diaconisa, está en el contexto de servir. Y bueno, en cuanto a su traducción, no está mal, sino que no es la adecuada. Podríamos ponerle como servidora, la cual es
servidora. Incluso hay unas versiones que la ponen así, la cual es servidora de la iglesia en Cencrea. Por esa misma razón, las mujeres sirven por la misma razón que los hombres, Cristo. Esta mujer es una servidora y se llama Febe. Y bueno, se nos dice que ella es servidora de la iglesia de Cencrea. Cencrea no estaba en Roma, Cencrea estaba por allá en Corinto. ¿Y por qué Pablo habla de esta mujer a los romanos? Porque mientras era escrita esta carta, Pablo estaba en Corinto. Y todas esas aberraciones que hacen los hombres, que narra Pablo en el capítulo 1, de que no adoran al Creador sino a la criatura y se gozan en sus inmoralidades, y aún hasta el capítulo 3, Pablo las decía porque las veía ¿en dónde? En Corinto. Claro, eso era un reflejo de todo el imperio romano, de toda la época, pero él estaba allá en Corinto. Y Cencrea estaba en Corinto. Cencrea es llamado el puerto de Corinto, el puerto y el pueblito que estaba ahí en el puerto. Y esta hermana Febe era de allá. Y bueno, pero aún así sigue la misma razón, la misma pregunta. ¿Por qué Pablo menciona a Febe? Si ella es de Corinto, ella es de Cencrea, pero escribe a los romanos. Porque cuando él dice os recomiendo, él la pone como que aparte de los demás hermanos. Si usted ve del versículo 3 en adelante, para todos es saludad, 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 saludad. Porque a todos los que va a saludar están allá en Roma. Febe no. Febe va a Roma. Y algo bonito de Febe es que Pablo envía la carta de los romanos con ella a Roma. Cuando dice os recomiendo, además nuestra hermana Febe, el versículo 2 continúa la idea, que la recibáis en el Señor. Ellos no conocen a Febe, no la conocen. Pablo sí. Pablo sí, y se la recomienda a los romanos, que la reciban en el Señor, que la reciban en el Señor. ¿Y qué significa eso? Bueno, como es digno de los santos, recíbanla como una hermana en la fe. Recíbanla como una hermana en la fe, recíbanla porque ella es servidora de la iglesia en Cencrea. Y además agrega, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. No solamente que la reciban, sino también que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite. En cualquier asunto que ella necesite, ayúdenla. Y bueno, podríamos pensar que ella iba a arreglar unas cuestiones personales o legales allá en Roma. Entonces Pablo aprovecha para enviar la carta a los romanos con esta hermana Febe. Y da una razón más de que ella es servidora en la iglesia de Cencrea, de que la reciban en el Señor, de que la reciban como es digno de los santos, para que los romanos la ayuden en cualquier cosa que ella necesite. Y es como termina el versículo 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y bueno, nosotros podríamos pensar, no, chévere, es lógico, ella ayudó, que ahora la ayude. Pero cuando uno se enfoca o cuando uno se pone a investigar un poquito, la ayuda que había dado Febe a muchos y al mismo apóstol Pablo era mucho más grande de la cual los romanos le podían brindar a ella. Es decir, esta mujer Febe, podríamos decir que era una mujer rica, era una mujer pudiente, era una mujer adinerada, tanto así que la palabra que utiliza Pablo, porque ella ha ayudado a muchos, la idea es que ella ha sido benefactora. Ella ha sido socorrista, ella ha sido benefactora de muchos y de mí mismo. Y bueno, por la ubicación donde vivía, podríamos pensar que ella hospedaba al que necesitara pasar de Corinto a Macedonia,
de Corinto a cualquier otro lugar, porque bueno, ella vivía en un puerto, en el puerto marítimo que estaba allí, en Cencrea, y allí estaba su casa, y había una iglesia, y ella era servidora de esta iglesia, y su servicio era poniendo su casa como hospedaje para el que no necesitara. De hecho, podríamos decir que allí se hospedó el apóstol Pablo cuando salió huyendo de Corinto, porque era el único lugar al cual Pablo debía ir para irse de Corinto. Pero además también podríamos decir que esa benefactora incluía pasajes, incluía alimento, incluía todos recursos cuanto necesitara la persona que estaba sirviendo al Señor. Así que esta mujer Febe había dado mucho más que su casa. Había dado todos aquellos recursos que ella pudo dar. Y el apóstol Pablo deja muy claro que ella ha dado este servicio a muchos. Y luego dice, y a mí mismo. Y a mí mismo. Así que tenemos aquí a esta hermana Febe, fiel al Señor, una hermana en la cual el apóstol Pablo ha podido confiarle esta carta de Romanos, una hermana la cual el Señor la ha utilizado de tal forma que estoy seguro que ha quedado como ejemplo a todas las mujeres para el servicio. Ella no tenía un título de pastora, no tenía un título de diácona, no tenía ninguna cosa por la cual ella debiera gloriarse, sino solamente en qué, en servir. En servir. Todo lo que Dios le había permitido tener, ella lo estaba utilizando para el servicio a Dios. Y eso es algo muy, muy importante, porque el Señor da el don de servicio, da dones a su iglesia, pero esos dones no es para que la persona se sienta realizada, no es para que la persona se gloríe de esos dones, no, sino que da esos dones para que la persona los utilice en el servicio de la iglesia. Porque cuando decimos Dios da dones a su iglesia, es que es para su iglesia. Si usted tiene el don de enseñar, no es para usted, no es para que usted se gloríe en eso, es para que usted lo sirva en la iglesia, porque Dios lo está dando a la iglesia a través de usted, lo está utilizando como un instrumento. Si el Señor a usted le ha permitido tener muchos bienes, pues no han sido para que usted se sienta realizado o se haga ver, sino para que usted los utilice al servicio de la iglesia. Dios se los ha dado para la iglesia. De eso lo sabemos al versículo desde el 3 hasta el 8 del capítulo 12 de Romanos, dentro del cual está el don de servicio. Porque en el versículo 4 dice: de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos los dones que el Señor ha dado a la iglesia es para la iglesia, para que se utilice al servicio de la iglesia. Bien. Así que esta es Febe, una servidora del Señor. Ahora las demás mujeres. Tenemos en el versículo 6: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, ¿cierto? Después vienen versículo 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Versículo 15: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana. Aquí aparecen otras mujeres. Así que allí están las mujeres. Además de eso, tenemos otra mujer en el versículo 3 de Romanos 16, saludad a Priscila. Priscila, la esposa de Aquila. ¿Listo? Pero
vamos a ver a María, Trifena, Trifosa, a Pérsida, a la madre de Rufo, a Julia y a la hermana de Nereo. Porque algo que se dice de ellas es que han trabajado mucho. Y no se dice más. Es que han trabajado mucho. Y cuando dice allí que han trabajado mucho, es que ellas han trabajado duro. El trabajo que han hecho ellas ha sido duro, arduo trabajo. Ha sido un trabajo muy arduo. Y pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, las registra. Y bueno, María, versículo 6, hay una María en Roma y la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Podríamos pensar que esta mujer es una mujer mayor porque dice que ha trabajado mucho entre vosotros. Desde el pasado lo viene haciendo y ha trabajado mucho entre vosotros. A Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Se lo ponen presente, todavía lo hacen. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y ahora viene el versículo 13, a Rufo, saludad a Rufo, escogió en el Señor a su madre y mía. Yo les decía que hermanos desconocidos y entre ellos Rufo, porque no sé si recuerdan, este era hijo de Simón de Cirene. Y el único que lo menciona en los evangelios es Marcos. Y el evangelio de Marcos también es para los romanos. Así que Pablo aquí lo registra porque la mamá de Rufo es servidora también. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No es que de manera parental sea la mamá, sino de manera espiritual, de manera amorosa, porque Pablo la considera a ella como su madre, como la mayoría de nosotros consideramos a la abuela, ¿cierto? También tenemos a Julia, versículo 15, y a la hermana de Nereo, servidoras en el Señor. Y bueno, algo muy interesante es que aquí se nos dice el servicio que ellas hacían. No se nos dice. Solamente dice, trabajan duro entre ustedes, trabajan mucho en el Señor. Y listo. ¿Y por qué? Porque Pablo no dice, bueno, esta hermana trabaja muy duro en el aseo. Esta hermana trabaja muy duro enseñando a las jóvenes. Esta hermana trabaja muy duro evangelizando. Porque no hay límite para el servicio de una mujer. No hay límite para el servicio de una mujer en el pueblo de Dios. Bueno, ya vimos en cuáles no, ¿cierto? Que son oficialmente, específicamente y autoritativamente pastor y los diáconos. Por lo demás, la mujer sirva en todo lo que la iglesia necesite. Porque el servicio que usted da es para la iglesia y la razón por la cual usted va a servir es por Cristo. No hay otra razón. No hay otra razón. Y bueno, como les decía al inicio, las palabras que se repiten allí es en Cristo, porque nuestro servicio es posible porque estamos unidos a Cristo. Nuestro servicio es posible porque estamos unidos a Cristo. ¿Y qué significa eso? Que desde el momento en que creímos en el Señor, al escuchar su evangelio, sucedió algo en nosotros, que es como si cuando Cristo estaba crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Fuimos muertos con Él. Y luego, cuando Él resucitó, es como si nosotros tuviéramos vida con Él. Porque recordemos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida.
Por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Así que esa unión con Cristo se nos ha dado como regalo de Dios. Esa salvación que tenemos ha sido como un regalo de Dios. Esa fe por la cual hemos puesto en el Señor Jesucristo, en su muerte, es un regalo de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para creer en el Señor? Nada. Todo ha sido regalo de Dios. Él nos ha dado la fe y hemos creído en Él. Y esa unión con Cristo se refleja en el servicio en la iglesia. Es decir, el Señor Jesucristo no murió por un hombre, no murió por una mujer, no, Él murió por su iglesia. Y no solo yo estoy unido a Cristo, no solo los pastores están unidos a Cristo, sino su iglesia. Cada uno de nosotros que ha creído en el Señor está unido a Cristo. Y bueno, esto es muy hermoso, porque todo armoniza, porque durante todo el Evangelio, la epístola de Romanos, Pablo dejó claro eso. Pablo dejó claro eso. Capítulo 6 de Romanos: morimos, pero vivimos ahora para Dios. ¿Pero cómo? Pues de la misma forma en que Cristo murió para el pecado y ahora vive para Dios, así vivamos nosotros para Dios, no para el pecado. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y esa unión con Cristo es lo que hace también que estemos aquí, adorándole, alabándolo, porque no estamos aquí por cumplir un horario, no estamos aquí por cumplir un requisito, sino que estamos aquí porque venimos a alabar al Señor. Estamos aquí porque lo queremos glorificar. Sin embargo, esa unión con Cristo no es solamente aquí en la iglesia. Esa unión con Cristo no es solamente el domingo en el culto. Esa unión con Cristo es desde el momento en que hemos creído en el Evangelio y no termina en el momento en que muramos, no, sino hasta el momento en que el Señor vuelva por nosotros y por toda la eternidad. Estaremos unidos a Cristo. Por eso nada nos va a separar del amor de Cristo, porque estamos unidos a Cristo. ¿Recordamos el versículo que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, porque estamos unidos a Él. Bueno, mujeres, ustedes también pueden servir. Ustedes también pueden servir. Ustedes también pueden servir. Y bueno, a recalcar, no como pastora, no como diácona, pero sí en muchas otras áreas más. Pero sí en muchas otras áreas más. Y además de eso, por el hecho de ser mujeres, no crean que su servicio, su trabajo en el Señor va a ser menospreciado, va a ser poco o va a ser poco. No, porque bueno, ya vimos que había unas mujeres que trabajaban duro en el Señor. Duro en el Señor, tenían un arduo trabajo para el Señor. Así que, mujeres, ustedes también pueden mostrar ese trabajo arduo para el Señor. Y yo sé y sabemos que aquí hay mujeres que dan ese trabajo, ese arduo trabajo al Señor. Algo tan sencillo como es traer el agua.
No hay un ministerio de mujeres que traen el agua, pero hay una mujer que sirve trayéndonos agua. Puede parecer muy poco, puede parecer algo normal, pero lo hace para el Señor. Y aunque los pastores no tienen una lista de quiénes sirven, quiénes no, para tenerlos ahí, no, pero el Señor sí tiene su lista. El Señor sí tiene su lista. Hombres, aquí aprendemos algo muy bonito del apóstol Pablo. Es que, aunque no había ido a Roma, y muchos de los romanos no lo conocían a él conocía a muchas más personas de los que ellos mismos se pudieran conocer, o se pudieran saber, lo pudieran saber. Son como 29 o más. Como 29 con nombre propio y muchos más que dice a los hermanos que están en su casa, a la iglesia que está en su casa. Y como hombres nosotros hemos conocido a muchas personas durante toda nuestra vida que Dios ha utilizado para traernos cada vez más a sus pies, para santificarnos, para exhortarnos, para animarnos. Pero no sabemos nada de ellos. No sabemos nada de ellos. Y eso está mal. Porque el apóstol Pablo no tenía WhatsApp, no tenía minutos, no se le caía el internet. Él no tuvo que estar en la cuarentena. Pero aún así sabía mucho más de esos romanos de lo que ellos se pudieran imaginar. Se acordaba de Rufo. ¿Y cómo hacía entonces? Pues como hombres debemos aprender de este ejemplo del apóstol Pablo. Él siempre estuvo preocupado por aquellos que servían en el Señor, por aquellos que eran frutos de su predicación, por aquellos de los cuales él escuchaba un servicio al Señor. Y en sus viajes que no eran de un día, no eran de una hora, eran de días, de meses, de años, allí se encontraba con algunos y preguntaba por cada uno y por nombre. Ahora nosotros tenemos WhatsApp, Telegram, no, hay una cantidad de medios por los cuales nos podemos comunicar de aquí hasta la otra vuelta del mundo, con solamente con tocar una pantalla, con dar un clic, con una llamada. Se nos facilita eso. Pablo no se olvidaba de sus amados. Pablo no se olvidaba de sus amados, sino que siempre estaba preocupado por ellos. Y no solamente siempre preguntaba por ellos, sino que también siempre oraba por ellos. Y hombres también, aunque para los que no son pastores, aunque no sean pastores, también podemos servir, ¿cierto? Ahora, para toda la iglesia, es importante saber que nuestro servicio, tu servicio, es un reflejo de tu comunión con Cristo. Es un reflejo de tu comunión con Cristo. Porque tu comunión con Cristo te lleva a servir. Tu comunión con Cristo te hace entender que Él murió por su iglesia y que ahora te ha puesto en su cuerpo y eres parte de su cuerpo y eres necesario. Porque un cuerpo tiene muchos miembros, pero al final, ¿qué es? Un solo cuerpo. Asimismo, nosotros somos miembros los unos de los otros.
Tu comunión con Cristo te lleva a servir a los demás, te lleva a servir a la iglesia, te lleva a servir. Y en un trabajo ahí más o menos, en un trabajo duro, un arduo trabajo para el Señor. Porque es que nuestra unión con Cristo también nos une a nuestros hermanos. Nuestra unión con Cristo también nos une a nuestros hermanos. Así que cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Cuando servimos a la iglesia, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada vez que se ha dado un servicio a uno de los hermanos, por muy pequeño que sea, ¿a quién se ha hecho? A Cristo mismo. Por eso cuando el Señor venga, estaremos delante de Él y vamos a rendir cuenta de ese servicio. Vamos a rendir cuenta de ese servicio. Porque todos estamos para servir. El Señor nos ha capacitado a todos para servir. Recordemos que la razón por la cual servimos en la iglesia, tanto mujeres como hombres, es Cristo, no es más. Y bueno, no quiero terminar sin resaltar algo más que resalta Pablo aquí. Y es que en cada versículo que inicia, como que sí, cada persona dice saludad, 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 saludad. Y al final, versículo 16, termina saludados los unos a los otros con ósculo santo. Y bueno, no vamos a ponerlo ese ósculo como un beso, que obligatoriamente tiene que ser beso, pero lo que sí Pablo quería decir era que se saluden con un saludo que demuestra ese amor y esa unión en Cristo. Es decir, ese saludo que muestra a la otra persona ese gran amor que tienes hacia él o ella por el amor en Cristo. Algunos saben que yo soy uno de dar abrazos, ¿cierto? Y de pronto estos días no, porque estoy malito de la garganta, pero no. Puede ser un abrazo, un puñito, puede ser un beso en la mejilla, pero que ese saludo que muestres al hermano o a la hermana le recuerde a él o a ella ese amor que Cristo le ha mostrado a ella y a ti, porque estamos unidos a Cristo. Y esa unión con Cristo no es solamente a nosotros aquí, como iglesia, como la puerta estrecha, como los que estamos aquí, también lo que viene los domingos, pero va mucho más allá de estas cuatro paredes, con los hermanos de otras iglesias que creen en el Señor, que creen en el Señor y que lo predican fiel como está aquí en su palabra. Y de esos hay muchos. Entonces, iglesia, la pregunta no es ¿qué está haciendo la iglesia por mí?, sino es ¿qué estás haciendo tú por la iglesia? Porque a eso estás llamado, a eso estás llamada, seas mujer, seas hombre, sea pastor o no, estás llamado a servir. Y ya tenemos mucho por lo que servir. Podríamos pensar que no, pero sí. Podemos servir orando por el 31 y el evento que tenemos. Podemos servir compartiendo la invitación. Podemos servir prestando nuestros hogares si hermanos de otros lugares vienen. Hay muchas maneras en las cuales servir. No olvidemos eso. Terminemos en oración. Amado Señor, Padre Santo, gracias porque nos has unido en Cristo al darlo en la cruz por nosotros y nos has dado vida juntamente con Él, para que juntamente con Él vivamos para ti. Te glorifiquemos, te alabemos
te adoremos y te sirvamos. Te sirvamos, oh Dios, en todo lo que tú nos permitas, en todo lo que tú nos des, porque en todo aquello tú eres glorificado. Gracias, oh Dios, porque tú eres santo y nos permites estar delante de ti. Nosotros, hombres, mujeres pecadores y pecadoras, a las cuales les has dado vida en Cristo Jesús y les permites servir. Permítenos servir, oh Señor, con gozo. Permítenos servir con liberalidad. Permítenos servir, oh Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ya aprendimos. Tanto mujeres como hombres servimos por la misma razón. Y es por el Señor Jesucristo y porque estamos unidos a Él. Así que yo pienso que es motivo suficiente para que sirvamos al Señor. Nos vemos el domingo en el culto a nuestro Dios. El Señor los bendiga. Amén.